Se llama motor de rotor devanado porque tiene una bobina de electroimán, que es un devanado de muchas vueltas en su parte rotatoria, o sea, el rotor. La máquina recibe energía eléctrica de una fuente. La corriente convencional entra al motor por su terminal positiva y sale por su terminal negativa. Este motor consta con 4 partes: un rotor, un estator, una armadura y un campo. Para que un motor funcione, se debe entregar energía eléctrica para que éste pueda ejercer una energía mecánica, la cual la genera nuestro rotor con el torque. La parte externa, el estator, permanece inmóvil. El rotor es un cilindro montado sobre un eje y está soportado por valeros en ambos extremos. La armadura y el campo. Los términos devanado de armadura, o solo armadura, y devanado de campo, o tan solo campo, son términos eléctricos o magnéticos. Con frecuencia, pero no siempre, un motor tiene un devanado de armadura en el rotor. El devanado de armadura en un motor es el devanado que genera un torque con el voltaje inducido. Para una máquina de 2 polos, el devanado de campo produce un polo norte magnético y un polo sur magnético. Par es la acción mecánica de giro que contrarresta la oposición al movimiento. Para conocer mejor el motor necesitamos conocer las partes que lo conforman, las cuales son escobillas que tocan al conmutador, devanado de campo, bobinas de armadura y la fuente de potencia. ¿Cómo es que funciona un motor? Cuando se energiza un motor devanado, este genera un campo en todas sus bobinas, las cuales se encuentran en la armadura y en el campo. El campo con los polos energizados atraerán las bobinas de la armadura, que esto generará un par, que como se ha mencionado anteriormente, es el giro que tiene nuestro rotor o armadura. Fuerza contraelectromotriz. Para comprender la forma en que la armadura hace la tarea de corregir en forma automática la corriente que consume, la polaridad de la fuerza contraelectromotriz está en oposición con el voltaje de la fuente impulsora, se resta para determinar el voltaje neto disponible para hacer que pase la corriente por la resistencia del devanado. Las variables que afectan a la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz de un motor está determinada por 3 cosas: la intensidad del campo magnético, la velocidad de giro del motor, todos los detalles estructurales del motor en particular, que son longitud y diámetro de rotor, cantidad de polos, cantidad total de conductores en el devanado de armadura y la forma específica en que estén conectadas, ya sea serie o paralelo, las bobinas individuales del devanado general. ¿Cómo se ajusta la armadura la corriente que toma en forma automática? Es importante porque nos permite comprender cómo reacciona la armadura de un motor a variaciones en la demanda de par en la carga. Ahora podemos ofrecer esta explicación parcial del funcionamiento del motor. Supongamos que nuestro motor está trabajando a una velocidad continua, entregando un par modesto de giro. Lo que determina la cantidad de par de giro que debe producir el motor es la carga mecánica del eje del motor. Si la carga mecánica es ligera, el motor no necesitará producir mucho par. Si la carga mecánica es difícil de impulsar, se necesitará que el motor produzca más par de giro. El aumento en el par demandado por la carga hace que disminuya la velocidad del motor. El efecto inmediato del cambio de velocidad sobre el aumento en el par de carga es la reacción mecánica natural. Igual que un motor de automóvil tiene a desacelerar cuando el vehículo comienza a subir una pendiente. La disminución de velocidad causa una disminución de la fuerza contraelectromotriz generada. Interpolos. En nuestra descripción de los motores de rotor devanado, hemos supuesto que el flujo magnético mantiene su distribución espacial. Esto es que las líneas de flujo son perpendiculares a las caras polares. Se distribuyen uniformemente en todos los puntos de las caras polares. En realidad, el flujo no se comporta como este ideal,
Se distorsiona cuando el devanado de la armadura toma mucha corriente cuando hay grandes pares de carga, porque los conductores de la armadura crean su propio flujo, que forma un ángulo de 90 grados en relación con el flujo principal. Este problema se llama reacción de armadura. El flujo neto que resulta de la combinación del flujo principal horizontal y el flujo vertical de la reacción de armadura está doblado y distorsionado. Esta distorsión de flujo causa dos problemas: reduce la producción de par por el motor y empeora el chisporroteo entre las escobillas y los segmentos de la armadura. Para combatir el problema de la reacción de armadura, algunos motores se fabrican con interpolos. Son polos físicamente menores colocados entre los polos principales, como los siguientes. Los devanados de los interpolos se conectan en serie con la armadura. Su dirección de devanado hace que su flujo se oponga al flujo de reacción de la armadura. Con el flujo de reacción de armadura dirigido hacia abajo, el flujo de los interpolos, contrario a la reacción, apunta hacia arriba. Así los interpolos anulan el efecto de la reacción de la armadura y se eliminan los dos problemas asociados con él. Arrancadores. Muchos motores de corriente directa se arrancan directo de la línea. Este es el método que produce el máximo par de arranque y la aceleración más rápida, pero hay algunos casos en los que el motor no se puede ser arrancado con seguridad en esta forma, porque el pico de corriente dura demasiado. Esto sucede cuando la carga tiene mucha inercia rotacional. El rotor mismo del motor tiene gran inercia o ambas cosas. La inercia grande tiende a presentarse en los motores grandes. Así como regla general, es probable que los motores grandes necesiten circuitos especiales de arranque y no los motores pequeños. Hay dos clases de circuitos de arranque para limitar el pico inicial de corriente en la armadura de un motor de corriente directa. Circuitos que aumentan el voltaje aplicado en forma gradual y circuitos que intercalan resistores, limitadores en series con la armadura y después los desconectan a medida que el motor acelera. La primera clase de circuitos de arranque usa uno o más CCR con un circuito de control de compuerta que cambia en forma gradual el momento de disparo y con ello eleva el valor promedio. El devanado de campo en derivación está activado por un voltaje estable de línea de corriente directa. Si hay un rheostato en el circuito del campo, debe ponerse en 0 ohms antes de aplicar la corriente a la armadura. Eso hace que la corriente sea la máxima posible, proporcionando una densidad de flujo máxima y un par máximo por ampere de corriente de armadura. La reversa. Para un motor configurado en derivación, la dirección de rotación se invierte invirtiendo la polaridad del devanado de armadura o la del devanado de campo, pero no ambas. Lo práctico es que mejor invertir la armadura. Eso ayuda a evitar los problemas relacionados con tener desenergizado el campo en forma momentánea. Mientras que está energizada la armadura, de todos modos, muchos circuitos de control no permiten que se presente esa condición, como se mencionó arriba. Un circuito reversible de arranque de motor. Para un motor configurado compuesto con interpolos, es importante tener en cuenta que la dirección de la corriente a través del devanado del campo en serie no se debe invertir. Si se invierte, su flujo se opondría al flujo principal creado por el devanado en derivación del campo, en lugar de ayudarlo como se supone que debe hacerlo. Sin embargo, la corriente del devanado del interpolo debe invertirse cuando se invierte la corriente de la armadura, como al cambiar la dirección de la corriente en los conductores de la armadura hace que invierta su dirección magnética el flujo de reacción de la armadura. También, los interpolos deben invertirse para contrarrestar y anular el flujo de reacción de la armadura.